Pues continuamos aquí con la cultura desde la UAP. Y bueno, el doctor Rodolfo Pineda nos va a hablar acerca de un tema importantísimo, el teatro en México desde Rodolfo Usigli y otros maestros y escuelas, porque además Rodolfo Usigli, bueno, es un tótem del teatro importantísimo. Sí, pues es una figura que no podemos dejar de lado porque justo en la época de la modernidad, cuando están en apogeo los nacionalismos y sabemos el peligro que han sido los nacionalismos en el mundo, no solo aquí en México, claro. pues él con el gesticulador inaugura un asunto antihistórico para cuestionar esta historia oficial que se venía repitiendo desde el teatro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es esta figura importantísima, pero también antes de Usigli tenemos el grupo Ulises, donde está Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, y ellos están, junto con Salvador Novo, encabezando un movimiento también con una propuesta teatral importante que va a renovar el teatro justo en la época de la emergencia de las vanguardias. Y Javier Villaurrutia lo que responde es que a nosotros en México no nos interesa un teatro vanguardista, sino un teatro actual. Y en ese sentido están las mismas coordenadas de Usigli, porque lo antihistórico permitía ver lo que era la problemática, el conflicto nacional de todos los mexicanos, no nada más del grupo de élite en el poder, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Usigli en el 36 inaugura esto, pero Julio Bracho también, es muy importante, Julio Bracho con varios grupos que funda, hasta el tercer grupo importante, el grupo universitario, con el cual funda el Teatro de la Universidad de la UNAM, Sí. que va a ser su proyecto más fuerte y de más larga trascendencia en México, pues va a acuñar también la importancia de que los universitarios sumen y con su voz estén diciendo qué es el teatro en México desde la problemática de los jóvenes, de la juventud y de la gente que está asumiendo pues esta mirada, ¿no? Usigli lo que hace es revisar el teatro, el pasado del teatro en México, y al no encontrar la esencia de lo mexicano, la identidad de lo mexicano en el teatro de la colonia o en el teatro de la evangelización y hasta la modernidad, pues él dice que no existe el teatro en México. Entonces, ¿cómo se inaugura este teatro en México? Con estos creadores que estamos diciendo y con el hecho antihistórico que va a cambiar esta mirada, repito, oficial de la historia, nacionalista, que en ese momento pues, el grupo en el poder era el PRI, estaba agarrando a la revolución como estandarte, ¿sí? Y esto sigue repitiéndose, que es lo curioso de la historia, ¿no? En México, si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo, ¿no? Entonces, bueno, un asunto que dice Usigli es que un país, un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Y este asunto de la verdad, está hablando de una verdad a través del teatro, claro, que no es repetir lo que se nos ha dicho que es nuestra historia, ni lo que es nuestra identidad, sino justamente mostrarla, ¿no? Dentro de esta herencia del teatro, por supuesto que pasó Elena Garro con su realismo poético, Jorge Ibargüengoitia, quien sufrió muchísimo en el teatro, pero sus obras son emblemáticas, importantísimas, y que él utiliza lo brechtiano, desde México, también para la identidad de lo mexicano, y así varios escritores hasta Carballido. En la actualidad, pues esta playera que traigo de Mendoza, pues justamente retoman a Macbeth para contarnos un asunto de la Revolución Mexicana y hablarnos de nuestra identidad actual. A través de un texto clásico de Shakespeare, mostrarnos quiénes somos, qué es ser mexicano, ¿no? Y nos están mostrando a través de Mendoza justamente este asunto, un héroe que llega al poder y que se convierte en el traidor y empieza a asesinar gente para mantenerse en el poder, ¿no? Que es la historia muy resumida de Macbeth y que en Mendoza pues la va a contextualizar en la Revolución Mexicana en vez de las 3 brujas va a aparecer una bruja con una gallina que va a tener una voz muy de María Sabina que nos va a hablar de esta sabiduría ancestral y va a retomar el asunto de que las brujas son mujeres sabias, ¿no? Es justamente esta historia que queda al margen, que no se cuenta, va a quedar en esa voz de este personaje, ¿no? Oye, Martin Heidegger habla de la verdad como aletheia, ¿no? O sea, algo que se produce, algo que acontece. Entonces, esta cuestión de la verdad, ¿no? Desde la coordenada de Rodolfo Usigli y cómo esta verdad no está ya como, digamos, exprofeso o ya
escrita, sino es algo que se va a ir generando, particularmente en el arte dramático y teatral. Y ahora que me hablas de este referente, de esta nueva, digamos, dramaturgización que se hace a partir de la obra de William Shakespeare, pero que además es una compañía que ha recorrido prácticamente todo el mundo por la contundencia de su mensaje, del tratamiento, pero al mismo tiempo por la síntesis de la producción. Pues de alguna manera estos caminos ya no los estaban marcando los grandes maestros. Hace rato, bueno, se citó a Marco Castillo, que en el Teatro Poblano es un personaje importantísimo, a la par de Víctor Puebla, entre otros teatristas está también el propio nuestro maestro Mico Villa. O sea, no me gustaría obviar nombres, pero cómo ellos, a través de sus apuestas, con todo y que no tenían todos los referentes, ni tampoco toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, podrían ser muchísimos más radicales, ¿no?, que de pronto algunos proyectos que cuentan con todo un esquema de producción, incluso elencos asalariados, y de pronto no es congruente las puestas en escena, lo que uno ve a nivel de vestuario, utilería. Entonces estas contradicciones, o sea, que tendríamos que entrar como a la Jerzy Grotowski, ¿no?, hacia un teatro pobre, porque entre más precariedad, entonces eso nos conmina a dar más. O por qué cuando de pronto hay un esquema, digamos, casi sólido de producción, no hay apuesta, no hay un mensaje, no hay eso. Sí, fíjate, justamente Sequizano decía que uno de los problemas de nuestra herencia, como en el teatro mexicano, era que éramos herederos del teatro español y del teatro norteamericano, muy cercano que lo teníamos. Y en este sentido están las grandes producciones que no tienen significado, que llenan de vacío, y este teatro que se queda en la palabra, pero que no pasa al cuerpo ni de los intérpretes ni de los espectadores, ¿no? Y ahí la importancia también del espectador, porque si no pensamos en la verdad que el espectador está recibiendo, digo, uno puede tener su verdad, ¿verdad? Traducirla en escena es importante, pero es cómo tocas a la verdad del espectador para que él se involucre y esté generando contigo, pues, esto que se llama el convivio escénico. Y esto Marco Castillo con muy poco dinero lo lograba hacer porque interactuaba directamente con los espectadores y generaba un teatro vivo. Y ahí yéndonos a lo que dice Peter Brookes, un teatro tosco, un teatro popular es el mejor teatro.